Perfecto. ¿Arrancamos? ¿Cuántos somos? Un montón, ¿no? Bien. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Llegamos a la quinta clase del curso de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica. Estamos muy contentas con Marta de ir cerrando este primer ciclo. Espero que ustedes también estén satisfechos. Hoy vamos a tratar una de las fuentes más complejas, porque los que venimos del mundo de la ciencia y la tecnología, si bien hay muchos especialistas en mercado, en marketing, o economistas, digamos, que conocen estas variables, para los que somos del mundo científico es la que nos resulta más lejana. No por eso la descartamos, porque es una de las fuentes principales para poder terminar de entender el ciclo de información que uno está sondeando en la web profunda. Sin mercado, o sea, vigilando las patentes, las publicaciones, los proyectos, pero sin mercado la información no está completa. Además es un eje de trabajo súper importante para validar, para terminar de validar aquello que primero se vio en patentes, ¿no? Es un complemento muy importante. Bien. La otra gran característica de vigilar mercado es que, recién estábamos charlando con Marta, ajustando un poco la presentación para ustedes, las presentaciones, hoy tenemos dos. La diferencia, la gran diferencia, es que cuando vigilamos mercado no tenemos bases de datos estructuradas. Entonces vigilamos a mar abierto, ¿no? Esto que decíamos de la web profunda. Bueno, acá es real, porque tenemos que vigilar en Internet. No hay bases, hay algunas pistas, ya les vamos a ir contando, algunos lugares a los que sabemos que vamos a encontrar información fidedigna, válida, con valor agregado, pero no es que nos vamos a dirigir a una base estructurada. Esto lo hace más desafiante. Bien, arranquemos un poquito después de esta introducción. Antes de meternos con mercado estrictamente, como esta es la última clase, nos tomamos un minutito para decirles lo siguiente, porque si no, no sería un curso completo. Cuando terminamos, nos despedimos hoy y demás, quieren saber qué tipo de productos, cómo se presenta lo investigado en la vigilancia, tanto para investigadores como para clientes que puedan ser del sector privado, o para sectores, o para un gobierno, lo que fuera, para un gobierno local o provincial, lo que fuere, se presenta a través de distintos niveles y formatos, y podemos verlos acá. En un nivel básico, lo primero que podemos obtener haciendo vigilancia es una alerta tecnológica, que es un informe muy sencillo, con algunas variables, un primer sondeo, ¿sí? Que ya te da un indicio, una alerta tecnológica. Después hacemos estudios de bibliometría, como la palabra nos connota, esto de la bibliometría, digamos, hacemos un análisis de todo lo publicado en términos de información científica. Después hacemos mapeos de patentes, todo el mundo de las patentes a la que le dedicamos en este curso bastante tiempo, porque es una fuente principal y es la quizás menos conocida, menos sondeada, menos adquirida por el mundo científico, lamentablemente. El mapeo de las patentes nos da un estado de situación. Ahora, el estudio de patentometría, lo mismo, mide estadísticas, sí, está tomando métricas, como lo dice la palabra, como los de bibliometría, está tomando métricas de lo que se publica, métricas de lo que se patenta. Bien, en geografía, en tiempos, en tecnologías, lo que quiera. Bien, y en términos de mercado, lo que vemos hoy, análisis de estadísticas comerciales, ¿no? Un poco qué se comercia, cómo se comercia, qué volúmenes y demás. En un nivel más intermedio está el estado del arte, que es un producto, un informe donde se presenta el estado del arte, que incluye varias de las fuentes mencionadas, ¿sí?
La evaluación de tecnología es una de las más difíciles. Yo en Argentina conozco muy pocas personas. Marta está ahí en un equipo que hace evaluación de tecnología, así que tiene un valor, un plus valor. La evaluación de tecnología es ponerle un valor económico, ponerle un valor financiero. Ustedes no olviden que en términos de tecnología las empresas se cotizan, se evalúan, se precian cuanto más conocimiento tecnológico, cuantos más bienes intangibles tienen, cuanto más solicitudes de patente presentan o patentes les son concedidas y demás. Entonces, ¿cómo se evalúa la tecnología para saber si puedo hacer alguna transacción, una transferencia y demás? Y después los más altos son los estudios prospectivos. ¿Se acuerdan que vimos que el estudio prospectivo es el que presenta escenarios futuros, el que dice, en función de la información que se vigila y de otras herramientas más que no vamos a mencionar ahora, sino se nos irían las 2 horas con eso, se hace una proyección, un escenario futuro. ¿Qué podría pasar? Si es un escenario futuro más optimista, más pesimista, más conservador, más emergente o disruptivo, bien. Entonces, estos son productos, son todos informes con diferentes niveles de análisis, con diferentes niveles de información, con diferentes sesgos, acentos puestos en las diferentes fuentes, en las diferentes ítems de la vigilancia. Esto queríamos contárselos para que ustedes tuvieran un mínimo paneo de cómo se pueden presentar los tipos de productos. Última cosa para decir, todos hacen vigilancia, ¿sí? Todos sondean información, sistematizan, validan, ordenan, y los más elaborados, los de nivel intermedio y alto, son los que hacen análisis. Y ya vimos desde la primera clase que cuando se incorpora el análisis es cuando estamos hablando realmente de inteligencia. Bien, dicho esto, y si no hay ninguna pregunta, pasamos al marketing o al mercadeo o a la parte de mercado. Bien. Como ustedes saben, bueno, el marketing es una disciplina mucho más antigua que la vigilancia, ¿sí? Tomamos del marketing un montón de variables, un montón de factores, pero ahora vamos a hablar de lo inteligente, del análisis inteligente de aquellos factores que el marketing nos provee o de aquella información que el marketing nos provee. ¿Por qué hacemos marketing inteligente? Porque esta herramienta que le sirve a las organizaciones, o sí, sobre todo a las organizaciones, pero también al mundo científico, nos permite recolectar, interpretar y analizar datos estratégicos, lo mismo que dijimos antes, para mejorar nuestro proceso de toma de decisiones, ¿sí? Para anticiparnos a los problemas, para aprovechar oportunidades, bien, de un mundo que es cada vez más globalizado. Si queremos introducirnos en el mercado internacional, necesariamente tenemos que hacer inteligencia de mercado. Bien, acá hay otras definiciones más de cómo se define inteligencia de mercado, ¿sí? Identificar necesidades estratégicas, bueno, son siempre los mismos conceptos, ¿no? Salirse de la caja negra y empezar a pensar todas esas variables que más tradicionalmente, a nivel tradicional, nos brinda el marketing, ahora cómo se analizan. Cómo se analizan en términos de ciencia, de tecnología y propiamente de mercado. Bueno, ¿en qué podemos hacer inteligencia de mercado? Bien, podemos hacer inteligencia de los negocios, de la competencia y del mercado en sí mismo. O sea, se analiza o un negocio o se analiza a los competidores o a los consumidores. Y las 3 patas de la inteligencia son importantísimas, pero tienen información distinta, ¿sí? Cuando uno analiza un negocio, probablemente analice un sector, ¿sí? Cuando analiza la competencia, está haciendo benchmarking, lo que en marketing se llama el benchmarking, está viendo qué hace el competidor de mi sector, ¿sí? En cualquier lugar del mundo. Ahora, cuando analizas el consumidor, estás viendo hábitos, perfiles. Creo que hay una filmina acá atrás. Esperen.
bueno, no sé dónde está, en algún momento viene la Filmina, estás estudiando a la demanda, ¿sí? Bien, las preferencias, las tendencias, las necesidades. Entonces son 3 ejes para hacer inteligencia de mercado y en cada uno de ellos podemos meternos un poquito más. No es que vamos a agotar todo hoy, todo el tipo de información de hoy les va a quedar para que ustedes lo usen más adelante si llegado el caso requirieran de esta disciplina o de esta fuente. Marce, Bien, dale todo lo que quieras. Me importante viene bien para aclarar, que tome un mate. Dale. importante aclarar que estamos hablando de inteligencia de mercado y no de estudio de mercado. No sé si más adelante vas Ahí a va, hablar de esto. sí, sí, investigación de Listo. mercado versus investigación. Sí, pero es No te importante. adelanto, pero No, no, es no. algo que tenemos que tener muy presente en nuestra cabeza, y por ahí los que somos más de las ciencias económicas, ahí nomás asociamos con estudio de mercado, y estos son dos cosas similares, pero no es lo mismo. Bien, vos intervení, Marta, y aportá todo desde tu disciplina. Bueno, acá seguimos hablando de mercados, pero fíjense cómo varía la perspectiva. De nuevo, para el conocimiento de un producto podemos investigar un mercado y ya entramos en lo que dice Marta, hacer una investigación de mercado, mirar mercados potenciales, mirar grandes mercados. En todos podemos hacer inteligencia, pero no es lo mismo poner el sesgo, ¿sí?, en los diferentes eslabones, digamos, de la pirámide, y la información que vamos a relevar y cómo puede incidir esto en el proceso de toma de decisiones. Acá en esta filmina quiero presentarles, y acá ya nos vamos metiendo como de lleno, todas las herramientas que utiliza la inteligencia de mercados, ¿sí?, y que toma de otras disciplinas, como ya les anticipamos. La mercadotecnia, el marketing, las marcas, vamos a hablar un ratito de marcas, vamos a hablar de benchmarking, de cómo se analiza la competencia, vamos a hablar mucho de redes sociales, donde hoy utilizamos las redes para analizar tendencias, gustos de los consumidores, perfiles y demás, ciclo de vida del producto, segmentación de mercado, marketing mix, de nuevo tendencias. Todos estos van a confluir y van a apoyar, son herramientas que van a apoyar a la investigación, perdón, a la inteligencia del mercado. Son todas disciplinas que se fueron instalando en otros continentes, en la nuestra está todavía en ciernes, pero vamos aprendiendo, vamos experimentando. Hablemos 2 minutos de las redes sociales, ¿no? Lo que quisiera decir acá en redes sociales, sin ahondar demasiado, es que las redes sociales, que son más de 350 hoy en el mundo, tienen hoy una enorme influencia, no solo por la presencia del sector privado en las redes, sino porque las redes sociales, por ejemplo, nos permite, las empresas tienen todo su comercio electrónico a través de las redes sociales. Cada vez más hay porciones de mercado que se trasladan hacia el e-commerce, ¿sí? Toda una serie de operaciones comerciales que están ocurriendo a través de las redes sociales, que están ocurriendo a través del comercio electrónico, ¿sí?, y que nos permite hacer un sesgo importantísimo a la hora de saber. Antes vos mirabas, por ejemplo, querías exportar y mirabas un país, volumen de exportaciones, importaciones, mirabas las características del país. Hoy ya tenés segmentado por consumidor. ¿Qué le gusta? ¿Qué cliquea? ¿Qué mira? ¿Qué series mira? No sé, qué compra? ¿Qué no compra? O sea, las redes sociales tienen un nivel de exposición y una cantidad de información para analizar consumidores, para analizar tendencias de gustos, de preferencia, y ya no es tanto la localía, no importa si están en Japón, en China o en Europa continental o en Asia, ¿no? Entonces, este mundo globalizado y la tendencia a que cada vez más las redes sociales tienen una participación importante en el comercio, tendríamos que considerarlas a la hora de tomar decisiones, ¿no?
Bueno, ni hablar, no me quiero oír mucho de tema, pero como, por ejemplo, la red social creada por los chinos, eh, tiene hoy, que es TikTok, una enorme penetración en Occidente y no les quepa duda que ellos, los creadores de la red, están haciendo este tipo de análisis sobre nosotros los consumidores occidentales. No quepa duda de eso, ¿no? Bien, eh, no lo digo para que nos sintamos mal, lo digo para que sepamos que hay un caudal y un volumen de información importantísima en las redes. Hay redes sociales para empresas. Acá venía lo que, miren, estoy desordenada con las filminas, pero no se preocupen, igual vamos, todo va a quedar y va a confluir, todo se va a ir ordenando en el transcurso de esta tarde. Sí, también sepan que estas que están presentadas acá, que ya tienen sus años, hoy hay otras como TikTok, como tantas más, que hay redes sociales específicas para las empresas, para saber el B2B, el B2C, digamos, también hay un sesgo acá. No vamos a desarrollarlo porque sería muy agotador, muy técnico y una clase muy larga, pero sí quiero dejarles esto como una idea. Y quiero ir acá, que es lo que Marta me pidió que especifiquemos bien. No es lo mismo, y hay una diferencia entre hacer... ¿Ustedes ven mi barra negra? Yo la bajo y la subo. ¿Vos la ves, Marta, mi barra negra? No, ¿no? ¿Ves la fil? No, perfecto. No. Bien, entonces hay una diferencia importante entre hacer investigación de mercado, que es una disciplina propia del marketing o de la economía, de hacer inteligencia de mercado. Acá están enunciadas algunas de las diferencias que conviene especificar. La investigación recoge información de un momento en particular, no tiene análisis. Nosotros estamos permanentemente poniendo el foco, los que hacemos inteligencia, en el análisis de la información. Es un proceso continuo y estamos analizando la información. No se olviden que la vigilancia, cada tanto volvemos a vigilar el mismo sector o la misma tecnología y vamos a ir viendo su evolución o no, o su ciclo decreciente de producto, de tendencia, de lo que fuera. En la investigación está alineado el proceso de toma de decisiones de mercado. En cambio, acá son, miren, miremoslo bien, alineado al proceso de toma de decisiones del cliente y de sus planes estratégicos. Hace una semana hablábamos con Marta de cómo hoy la estrategia al momento, la decisión estratégica al momento de montar una startup, ¿no? Un emprendimiento, una EBT, un emprendimiento tecnológico, cómo ese plan estratégico debería recurrir, inclusive antes de definir el modelo de negocios, a la vigilancia y a la inteligencia, ¿no? Por eso la toma de decisiones y los planes estratégicos deberían haber vigilado, deberían haberse munido de este tipo de información inteligente para terminar de afianzarse en tal o cual modelo de negocios, en tal o cual estrategia comercial. Bien, la investigación utiliza información de la demanda, en cambio la inteligencia utiliza información de la demanda, de la oferta, del entorno del mercado, ¿sí? Nosotros vamos a ir mirando todo esto, y les diría que quedó atrasada la filmina, ¿no? Es bastante más que el entorno. Esperen que vamos a admitir a Lucas. Bien. Investigación generalmente se ocupa de resolver problemas que ya se han presentado, en cambio en la inteligencia vamos a prevenir amenazas, vamos a anticiparnos a los cambios, vamos a tratar de aprovechar esa proyección para prevenir y para proyectar al futuro y para mitigar riesgos. Bueno, generalmente se ocupa de resolver, esto ya lo dijimos, muchos hacen investigación de mercado y acá en inteligencia hay una diferencia competitiva, la verdad es que es una disciplina en otros países mucho más afianzada, en un contexto regional como el nuestro, es competitiva, hace la diferencia, pero es una disciplina en ciernes. Marta, ¿querés agregar más cosas? Vamos, perfecto. Creo que un poco
en la parte de mercado y en general de las experiencias que hemos tenido, que hemos compartido con Marcela en el País Vasco, el tema de mercado es súper importante, pero quizás es el que más recursos humanos, más trabajo humano necesita. Porque depende tanto de las características y las necesidades del usuario de esa información, el perfil que va a tener ese informe que tenemos que elaborar, que no puede ser como las bases de datos de patentes en donde yo pongo, por ejemplo, una ecuación de búsqueda y listo, tengo el resultado, sino que acá eh, esa información que tiene que salir de esa inteligencia de mercado varía muchísimo de destinatario a destinatario. Entonces, por eso es la inteligencia, y la inteligencia va orientado al usuario de esa información. Es muy, se puede decir, personalizado, ya sea o por empresa o por rubro de empresa, clúster, etc. Perfecto. Bien. Algunos temas, beneficios de, el estudio de mercado en las ventas, el estudio de mercado al negocio, ¿no? Acá hay algunos ejes de trabajo, pero bueno, yo no me quiero extender, lo que quiero que entiendan que esto hace a la competitividad de las empresas, es para mejorar la competitividad, para también conocer a nuestros competidores o a los competidores del cliente, ¿sí? Para analizar la aceptabilidad de los productos, para evaluar los objetivos comerciales, los objetivos, o como dijimos recién, las estrategias. Bien, conocer Le el agrego posicionamiento, porciones, marcas. Sí, Marta. una cosita, Marce, que el Dime. otro día unos investigadores me decían, bueno, pero hablas mucho de empresas. Lo que pasa es que uno habla de empresas, pero en realidad hablamos de organizaciones. Porque, perdón, al investigador también le va a servir al investigador que le interesa la transferencia, Uy. también le va a servir muchísimo este estudio de mercado, porque lo va a ayudar a definir las características. El estudio de mercado es importante para las empresas. En realidad nos referimos a organizaciones. Uno mal llama muchas veces empresa, pero es a organizaciones. Organizaciones del sector productivo. Bien. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? No hay ninguna pregunta o comentario. Vos, Marta, si ves algún comentario en el chat, me decís. Yo les aviso, yo les digo que esta es la última, el último encuentro, así que Aprovechen. aprovechen para preguntar todo lo que quieran que uno les comente sobre vigilancia. Están dejando muchas líneas abiertas también. Sí, sí, es verdad. Bueno, una de las primeras cosas que hacemos nosotros en términos de mercado es investigar las tendencias, ¿sí? Las tendencias, en un sentido general, es un patrón de comportamiento de los elementos de un entorno particular. Nosotros, en primer término, buscamos las tendencias de qué busca la gente. Ya ahí tenemos un primer indicio. Cami, ¿vos a mí me escuchás bien? Sí, se Porque escucha bien. Marta se quedó un poquito congelado, ojalá nos esté escuchando. Bueno, ya va a volver. Entonces, las tendencias de qué busca la gente, eso es lo primero que hacemos nosotros, y ya ahí nos da un patrón, nos da un factor para analizar. Y después, en términos de análisis técnico, ¿sí? En términos financieros, rumbos de mercado, ¿sí? Dirección y velocidad de los cambios, bueno, situación financiera, y algunas maneras de averiguar las tendencias en estos sentidos, ¿no? Más técnicos, más financieros y en un sentido general de búsquedas. Bueno, seguimos con tendencias, se puede analizar, digamos, dentro de la inteligencia del mercado, el comportamiento, la imagen. Ahora vamos a hablar de la imagen, ¿no? ¿Qué piensan de nosotros como organizaciones del tejido productivo? Yo hablo como si, me posiciono como si fuera que la decisión o el beneficio de la investigación o de la inteligencia no me va a servir a mí, pero quiero decir,
La transformación de la investigación de mercado en inteligencia, esto es lo que hacemos nosotros a través del análisis de tendencias, micromercados, eso nos permite ver micromercados, nos permite monitorear en tiempo real, ¿sí? E involucrar al cliente con el desarrollo de nuevos negocios. Bien, vamos a meternos con una fuente. Bueno, vimos que analizamos tendencias. Ahora nos vamos a meter en una de las fuentes por antonomasia del mercado, que son las marcas. ¿Qué pasa con marcas? Vamos a detenernos un minutito, porque las marcas son otro instituto de la propiedad industrial. Así como la segunda, la tercera clase, no me acuerdo, nos dedicamos a patentes, otra de los institutos antiguos de la propiedad industrial es el tema de las marcas. El mundo está asignado por las marcas, vivimos en un mundo de marcas. Ahora bien, ¿qué es una marca? La marca es el signo distintivo de la organización o del producto, ¿sí? Es un signo distintivo la marca. Las marcas existen en todos los países, se pueden registrar por país, todos los países tienen una oficina en la que se registran las marcas, por lo general está al lado de la de patentes, porque van de la misma, son primas hermanas, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de algunas estrategias de empresas que combinan las patentes y las marcas, o combinan los secretos industriales con las marcas, porque la marca te permite posicionarte en el mercado? Muy bien. Entonces, las marcas, ¿no? Antes de entrar acá, son el signo distintivo de tu empresa, es el nombre, es la denominación, es la que te permite instalarte, posicionarte, ser reconocido. En la marca se reconoce calidad, ¿sí? Es el signo que te permite reconocer la calidad, que te permite reconocer un estándar productivo. Sí, Marta. Iba a decirte que comentes un poco del hecho de que puede tener imagen o no. Ahí va. Puede ser. Sí. Las marcas se pueden registrar de tres maneras. Una es la denominación, la palabra, el nombre, ¿sí? El concepto. Por ejemplo, alguna de las que vemos acá. Podés registrar FedEx, la palabra FedEx. Ahora, muy bien, el logo FedEx es el registro del isólogo, ¿sí? Esa es la marca denominativa y la marca del logo. Pero también podés registrarla mixta, o sea, tanto la palabra como el uso del logo. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con las marcas? Las marcas se registran en diferentes clases. Hay un convenio internacional, así como vimos en patentes, que está todo conveniado a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que está en Ginebra, que depende de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Y entonces, por un convenio se establecieron cuáles son las clases. Hay clases para productos y hay clases para servicios. Y entonces vos, cuando registrás tu marca, te registrás siempre en alguna o en muchas clases o en todas las clases. Ahora bien, ¿qué pasa con las marcas? Vos podés ponerle un nombre a tu startup o a tu producto o a tu negocio en una clase y puede venir otro competidor y poner ese mismo nombre en otra clase. Eso está permitido, ¿sí? Lo que no está permitido es que después que vos hagas un registro venga otra entidad, otra persona, otro emprendedor y registre la misma marca en la misma clase. Entonces, en gastronomía, si vos te llamás, no sé, Bagley, no puede venir otro y poner Bagley en gastronomía, en venta de alimentos, en esa clase, ¿sí? Pero lo puede hacer en, no sé, indumentaria, lo puede hacer en servicio tecnológico, eso sí puede pasar. Bien, por eso es importante trabajar con el logo para que se vaya posicionando, reconociendo. Entonces, si vos decís, no sé, bueno, Pepsi es una supermarca, pero está tomando algunas de las que están justamente en la filmina, son marcas hiperglobales, no sería el caso, pero en las marcas locales, de los lugares, de las provincias, de los municipios, digamos, esas marcas que se manejan más a nivel local, puede ser que uno se empiece a posicionar y que venga otro y quiera ponerle esa misma marca en otra clase. Así que ojo con ese tema. Cuando te otorgan la marca, ¿sí? Argentina más o menos está otorgando las marcas a los 18 meses de haberla solicitado,
¿sí? Es lo que demoran. Cuando te otorgan la marca, vos la podés renovar, las marcas duran 10 años, ¿sí? La vigencia de esa protección dura 10 años, la podés renovar indefinidamente, o sea que podés renovar cada 10 años eternamente, y lo que te permite entonces es impedirle también a un tercero que use ese mismo nombre. O sea, ya te reservás esa marca en ese rubro o en esa clase, es tuya. Muy bien. Ahora tenemos que el INPI solicita el uso de la marca, porque en algunos momentos, sobre todo en la década del 90, había mucha gente que registraba marcas porque sí, simplemente para impedirle a otro que la use y después las vendía, ¿no? Bueno, ahora cuando registras una marca, después en el plazo ese, en el plazo intermedio de los 10 años, tenés que ir y presentar pruebas de que la estás usando. Bien. Actualmente se han incorporado otros formatos de marca que tienen que ver con los avances de la tecnología, que son las marcas auditivas y las marcas olfativas. Por ejemplo, si yo, no la preparé esa filmina, pero estoy segura que ustedes van a entender de qué les hablo. Si yo les presento la cara de un león que hace un rugido muy particular y la palabra Metro Golden Mayer, ese sonido del león está tan asociado a esa marca que solo con escuchar el sonido ustedes podrían distinguir de qué marca se trata. Entonces, eso corresponde a las marcas auditivas. O, por ejemplo, el sonido de Intel o de Microsoft cuando se inicia la computadora es un sonido tan característico que pertenece a la marca. ¿Sí? Están Twitter es el ejemplo más usado quizá. ¿Cuál, Marta? No te entendí. Twitter. Twitter. Escuchamos el pajarito y... Eso, escuchás y ya sabés que es Twitter. Entonces, bueno, las marcas auditivas también se registran, ¿sí? Y actualmente también se registran las marcas olfativas, o sea, las marcas se las denomina las marcas no tradicionales, ¿no? Las tradicionales es esto, el isólogo y la denominación del nombre. Así que, no sé, por ejemplo, el olor a frutilla del chicle bazooka está registrada, ¿sí? Porque es muy característica y no podría otra empresa de alimentos usar ese mismo aroma. Bien, seguimos un poquito más. ¿Algo más, Marta, que quieras decir de marcas? No, está perfecto. Bien. Bien. Para buscar marcas, ¿sí? Por lo general usamos la base de datos de marca de la OMPI, que nos permite ver las marcas por clases y en qué países. Una misma marca se registra, es como las patentes, se registra en la cantidad de países donde uno va a operar comercialmente, ¿sí? Podemos buscar en la base de datos de la OMPI. Podemos buscar, bueno, ahí en la base de datos de la OMPI lo que tiene es que nos liga directamente a las clases, no solamente a qué países está, sino que nos dice en qué clase fue registrado. Después, hay países, pero también hay algunas formas de averiguar qué dicen de tu marca en Internet, que acá es donde empieza la información inteligente. No solamente busco qué marcas están registradas, qué marcas están caducas, porque no se renovaron, porque ya no existen más, lo que fuera, o están registradas en determinado país y en otras regiones no, sino buscar tendencias de marcas, ¿sí? Hay también algunos sitios donde podemos ver qué se dice de tu marca o cómo está posicionada tu marca. Bien, vamos a seguir avanzando. Otras fuentes de información de inteligencia de mercados. Vamos rápido. Proyectos de investigación y desarrollo e innovación. Bueno, acá hacemos una salvedad. Dijimos que todo se navegaba a mar abierto, en la web profunda. Bueno, acá tenemos algunas bases de datos, o por lo menos estas dos que les estamos presentando, sí tienen bases de datos estructuradas, y esta, Cordis, es la base de datos de la Unión Europea, donde se presentan todos los proyectos de I+D de la Unión Europea con su financiamiento, y acá sí podemos usar casi
casi la misma sentencia que usamos para patentes y publicaciones, un poquito más cortita, un poquito más adaptada, pero podemos usar parte de esa sentencia para buscar qué proyectos hay en I+D en la Unión Europea. Y lo mismo podemos hacer con el BID, ¿sí? Estas bases son gratuitas, son accesibles y se parecen en alguna medida a las que ya vimos de patentes. Miren, acá está la interfaz para que ustedes vean. A las que vimos de patentes y publicación. O sea, tiene una lógica parecida, no digo que es igual, tiene cada una su bemol, pero acá está la de Cordis, para que vean que buscamos, ¿sí? Menos palabras, podemos hacer filtros, ¿sí? Y podemos obtener mucha información. Acá está la del BID, lo mismo, la búsqueda avanzada, si es en todos los países, si es en todas las etapas, bien. Ya con esto tenemos un montón de datos, porque el BID nos proporciona de una enorme cantidad de cosas que están pasando en función de un proyecto. Bien, ya nos tira gráficas, ¿sí? De financiamiento, esto ya es importante, ya nos está hablando de algunos indicios, ¿sí? Detalles del proyecto, bueno, en qué países bajó ese proyecto, el financiamiento, bueno, cómo se aplica, si está en la etapa de ejecución, si está en la etapa de cierre, etcétera, etcétera. Bien, esta es la que dijimos de Europa. No, esta es la de la Comisión Europea, esta no es Cordis, es otra más. Es la del sí, Horizonte. exacto, el proyecto Horizonte 2020, ¿no es cierto, Marta? ¿Digo bien? Sí, los ojos y los años me permiten ver Bien. el tamaño de la pantalla, sí. Sí, Marce, ya que dime. estamos, aprovecho para comentar las preguntas del chat. Pregunta Silvana, si dónde se estudia, me imagino que lo de vigilancia habla o de inteligencia de mercado. En Argentina no hay una universidad en este momento que tenga una carrera de grado de posgrado. Recién está comenzando en algunas universidades a que sea una materia transversal, como por ejemplo en la Universidad de Luján. Sí existe posgrados En la de en... Miguel, que Esa, es la de en Luján. La de Luján. Luján. Yo hubiera Sí. dicho que era de Lomas. Bueno, no importa. Ay, ya me hiciste dudar. Es con Bueno, L, pero es la de Lomas. ya me hiciste dudar. Sí existen en España algunos cursos intensivos que se pueden hacer, algunos a distancia y otros con modalidad dual, en donde se ve un poco del tema de vigilancia. Y de Después, inteligencia. perdón, de vigilancia e inteligencia, sí. Sí, si le interesa a la chica participante, ya me olvidé su nombre, busca Silvana. Silvana. Busca Silvana si te gusta mucho el tema, al menos para ver la especialización que tiene la Universidad de Alicante, que es la que Marta te está mencionando, que es mixta, es casi toda virtual y después tiene un último tramo muy pequeño presencial. Pero bueno, eso es lo que lo hace costoso. Pero es donde... Aparte, Sí. agregar de que existen en la mayoría de las regiones de Argentina nodos territoriales de vigilancia tecnológica y quizás, no recuerdo en este momento en Mendoza, estoy segura que está, pero no recuerdo, en Río Negro me parece que todavía no estaba, se estaba formando uno en Mar del Plata ahora. Si es una institución, que una universidad o una cámara, quizás pueden acceder a la capacitación que se da en el marco de los nodos. Eso puede ser, sí. Sí. Pero bueno, Bien, después, sí, dale, Marta. otra pregunta si querés, Marce. Dale. Vamos que me gusta porque están participando hoy. ¿Se utiliza en la realidad información del INDEC? No, Bueno, nosotros no lo utilizamos. No lo utilizamos. Primero te diría que no es porque lo despreciemos como fuente, para nada, no ese es el punto, sino que estamos navegando, por lo general, mercados globales. Porque siempre la vigilancia y la inteligencia para mí, esa es la respuesta. No sé si Marta coincide conmigo o quiere aportar otra perspectiva. No es porque no lo tengamos en cuenta, es porque siempre estamos mirando un plano internacional. Podés buscar estadísticas, pero son estadísticas propias de la localía y en realidad la inteligencia está mirando el mundo, está mirando qué está pasando en otros sitios, está comparando.
Nosotros acá en el nodo de vigilancia hemos trabajado con el Instituto de Córdoba, de Estadística de Córdoba, para casos muy puntuales en el tema del mercado del maní para sacar, pero yo diría que muy poca info, que sería como el par del INDEC, pero acá a nivel provincial. Y más que nada, el tema del maní, como es muy específico de la provincia, había info adicional que podíamos llegar a conseguir de la cantidad de productores, y el Ministerio de Industria de acá también tiene un relevamiento muy interesante. Pero en general trabajábamos con bases de datos más amplias, que permiten hacer la comparación, como dice Marcela, con otra región, con otro país, o con otra actividad, que sea como más flexible la inteligencia de la información. Otra, ¿Hay más preguntas? ¡Ah, qué bueno! sí. Después hay un comentario de Herardo que dice, empresas chinas han comprado marcas discontinuadas de Argentina. No sé, Marce, que vos estás más en el tema marca. No conozco, pero no me sorprendería, digamos. Los chinos, Los chinos penetran en todos lados. lo que es patente, los chinos son Son de avanzada, hiperactivos. hiperactivos. Después, otra consulta de Javier. Dice, ¿el INPI reporta la información a la OMPI? Bien. El INPI reporta información a la OMPI como todas. ¿Estás hablando de marcas o estás hablando de toda la información? Bueno, no importa, igual yo te respondo en función de toda la información. Todo lo que se presenta en términos de marcas y de patentes o de diseños se va reportando al INPI, a la OMPI, y las bases de datos, una vez que las publican, son tomadas por las bases de datos como Spacenet, las que vimos, Patentoscope y demás. Lo que tiene el INPI es que como toda burocracia argentina, está un poquito desfasada. Ahora está cortando los tiempos, se está ayornando, está digitalizando. La verdad es que están haciendo un esfuerzo enorme por ponerse a tiro con los tiempos más competitivos, los tiempos más globales, pero lo cierto es que va publicando medio desfasado. Sí es buena la base de datos de buscar marcas en Argentina, es buena la del INPI, están las marcas en Argentina, pero en la medida que publiquen esas marcas son tomadas por las bases de datos que nosotros les contamos, como la de OMPI, como Spacenet y demás. Pero sí, publican y publican tardío, pero publican todo. ¿Respondo a la pregunta? Bien. Sí, gracias, muchas gracias. No, por favor. Bueno, se nos agotó el tiempo de la parte más conceptual. Permítanme decirles, acá tenemos bases de datos de proyectos de I+D del Banco Mundial que nos tira algunas gráficas. Y para cerrar, también queríamos contarles, miren, los que preguntaban por el INDEC. Estas son otras bases de datos u otras organizaciones, en realidad, a las que solemos vigilar para buscar información, ¿no? Como verán acá, hay un mix de organismos multilaterales de investigación, de producción de conocimiento, como la FAO, la CEPAL, ONUDI, y también están las argentinas, como INTA, INTI, ¿sí? Y algunas otras, ahora... pero también hay de Europa, ¿sí? También hay de Estados Unidos, o sea que hay otras fuentes de información de proyectos de I+D, ¿no? La de la OEA, etcétera, etcétera. Marta, yo no te quiero quitar tiempo, sé que faltan 3 minutos, bueno, en 3 minutos podemos hacer 3 filminas más. Investigación de mercado, inteligencia competitiva, inteligencia de negocios, ¿no? Cerramos un poco acá. Entonces, ¿qué se puede investigar para hacer inteligencia? A los consumidores, ya dijimos, a la competencia, a los negocios. Esto lo dijimos un poquito en la primera y lo volvemos a repetir sobre el cierre. Hay otras herramientas para buscar información. Acá hay lugares a los que nosotros vamos, no son bases de datos estructuradas, pero sí son sitios donde sabemos que podemos encontrar mucha información para hacer inteligencia de mercado, ¿no? La OMC, la Agencia Española de Comercio, bueno, en fin, acá
Por ejemplo, en la OMC hay publicaciones sobre sectores, sobre negocios, hay mucha información. Hay, como ustedes ven, información por ahí por bloques, ¿no? Tanto de España como de Europa, como de Asia, de Japón específicamente, en fin. Solemos visitar esto. Después están las de... Me quiero apurar y más me identifico. Las de legislación, las de normas, porque las normativas también son una fuente para terminar de entender y hacer inteligencia. Una de las organizaciones, esta ya no es una organización pública, sino que es una organización privada, una mega consultora global, que es Bloomberg. Bloomberg tiene una parte que es premium privada, pero tiene una parte pública donde hay mucha información sobre áreas de negocio, finanzas, economía, mercados, ¿sí? Commodities, productos, stock. Bueno, Bloomberg suele ser un amigo aliado al que recurrimos frecuentemente, por lo menos a ver la parte pública de la información, aquellos informes que ellos van publicando. Bueno, acá hay gráficas de Bloomberg, otra organización a la que vamos a buscar información de mercados emergentes. Bueno, la OMC. Miren, la OMC tiene una parte, si ven acá, que dice, se corrió el círculo rojo de mi filmina, pero si el círculo rojo no se hubiera corrido, dice vigilancia del comercio. Ellos mismos manejan el concepto de la vigilancia y la refieren estrictamente al comercio. Solemos entrar acá a ver qué publican ellos en términos de comercio. Bueno, son la organización mundial que le da toda la estructura a los acuerdos de propiedad industrial, como son los TRIPS o LATPI, que es un tratado internacional que la OMC le presenta a todos los países para estructurar la propiedad industrial. Bueno, podría seguir toda la tarde, toda esta filmina, esta presentación les queda a ustedes, acá hay del BID, de comercio exterior, siguen otras fuentes, después léanlo, sobre normativas, sobre eventos, ¿sí? Congresos, seminarios y demás, para que vayan viendo. Y después, como última cosa, también queríamos decirle a modo de información que todas las bases de datos gratuitas son utilizadas, por lo menos como Marta en Córdoba, o como me pasa a mí en 3 de febrero, por las universidades o por los nodos que hacemos vigilancia, pero hay bases de datos privadas que tienen un enorme volumen de información y son muy costosas. ¿Por qué? ¿Por qué son costosas? Porque ellos lo que tratan a través de algoritmos, de software, de un involucramiento informático intenso, el uso intenso de la información, ya hacen algunos análisis, ya validan estos software algún tipo de información, filtran información. Entonces, al adelantarte algunos pasitos de la búsqueda de la información, bueno, venden un servicio que es costoso, muy costoso, por lo menos para las universidades les diría que inaccesible. Ahora, para contarles a ustedes, existen Vincubo, Vigeal y todas las que están acá, y van surgiendo algunas nuevas y otras van quedando, como todos los productos, quizás pasan de moda, pero existen bases de datos. Por ejemplo, Vigial es la que compró el gobierno argentino durante muchos años, y utilizó para hacer vigilancia de algunos sectores. Algunos son de origen sajón, otros son de origen español. Bueno, hay de todos los gustos y colores, pero nunca dejen de considerar que porque se compran una base de datos, si tuvieran muchos recursos, si se la hicieran pagar al cliente, lo que fuera, que les pide vigilancia, nunca dejen de considerar que por más que el software te ahorre tiempo en la búsqueda, en la sistematización, en validación, el trabajo humano del análisis es irreemplazable. Es irreemplazable. Y con esto termino. Si bien la presentación sigue mucho más, quiero darle lugar a Marta, que va a presentar la parte de ejercicios para que ustedes jueguen un poquito con esto. A menos que haya otra pregunta, Marta, voy a ver a participantes. Consultan de las filminas, bueno, ya seguro que desde la facultad, desde la universidad, Sí. les
les van a indicar. Sí, estamos tramitando la subida de las clases pendientes a YouTube, al canal de YouTube oficial de la universidad. Así que en breve ya les vamos a dar aviso cuando puedan acceder al resto del material. Bien, yo dejé de compartir para darle lugar a Marta, sí. Ahí está. Vamos, sigamos. Bien, muy bien. Bien. Como decía Marcela, este va a ser un ejercicio práctico distinto, porque vamos a hacer como un barrido por base de datos que podríamos llegar a utilizar de acuerdo a la temática que habíamos planteado como ejercicio. ¿Y por qué va a ser distinto que lo que hicimos en la clase anterior o en el encuentro anterior? Porque, como bien decía Marcela al comienzo, estas bases de datos requieren mucho de inteligencia y análisis para poder obtener la información y poder darle especificidad de acuerdo a la necesidad del usuario. Entonces, vamos a hacer como un barrido, vamos a tratar de encontrar toda la información o cómo serían las características de si yo llevara a cabo esta vigilancia y qué tendría en cuenta para poder hacerlo. Solamente para recordar lo que vimos la semana o el encuentro anterior, nosotros habíamos trabajado con una ecuación de búsqueda en patentes y publicaciones que era bastante larga, en donde poníamos una serie de términos en español y en inglés y los íbamos uniendo con conectores. Bueno, para lo que sigue después de patentes y publicaciones es una ayuda, pero vayan sabiendo que no existe y no se utiliza una fórmula así. Cuando nosotros vamos a bases de datos no estructuradas como mercados, proyectos de I+I, financiamientos y legislación, lo que tenemos que hacer en la práctica es, lo primero, definimos cuál es el objetivo de búsqueda, y en esto es muy parecido a lo que veíamos para patentes y publicaciones, porque eso nos va a identificar en qué bases de datos o en qué webs tenemos que entrar nosotros para buscar información. Si nosotros lo que queremos es información de tendencias de algún producto de importación, de exportación, de venta, accederemos a algunas bases de datos. Pero si lo que nosotros queremos es conocer, más allá de la parte de publicaciones y patentes, algún proyecto de I+D, o buscar, por ejemplo, un socio en Europa que produzca o que comercialice un producto mío, la base de datos o la web a la que voy a acceder va a ser totalmente distinta. Entonces, una vez que definimos el objetivo de búsqueda, aquí es muy importante también que podamos, aparte de los sinónimos que ya hablamos para base de datos de patentes y publicaciones, que también podamos identificar los acrónimos. Si yo dijera, volviendo al ejemplo de las mermeladas, que puedo decir, en vez de tomate, toma, sería muy importante, o tomatito, o hubiera un acrónimo específico para tomate, como puede ser, como por ejemplo, no sé, hablamos de sistema de administración contable, me surge ahora administración contable y productivo, como es SAP, por ejemplo. Uno no dice el nombre completo del sistema, sino dice SAP. O del sistema que se utiliza, por ejemplo, para las firmas de los documentos de las universidades, uno habla de GDE, y no dice en el sistema de gestión electrónica de datos, no, decimos directamente GDE. Bueno, entonces, es importante para estas búsquedas, que ya no son en base de datos estructuradas, también utilizar los acrónimos. Entonces, al igual que hacíamos con la vigilancia de patentes y publicaciones, enumeramos las palabras clave, y acá las ecuaciones de búsqueda que vamos a armar van a ser muy sencillas. Siguiendo el ejemplo de la mermelada de tomate, quizás lo que nosotros podríamos hacer es decir, tomato trends, tomato business, tomate negocios, tomate mercado, tomate. Entonces, voy uniendo y ya no armo esa gran ecuación como armamos para patentes y publicaciones, sino que voy orientando mi búsqueda con pequeñas ecuaciones. Acá generalmente lo que yo busco es no filtrar de grandes volúmenes a pequeños volúmenes, sino al revés, de pocas palabras
buscar la mayor cantidad de información, más que nada para mercado. Entonces, cuando vamos a hablar de bases de datos o de páginas web que nosotros accedemos para buscar información de mercado, generalmente en mercado las bases de datos son pagas, pero así como son pagas, también nosotros muchas veces podemos acceder a info que está incluida en lo que tratan de tentarnos para que la podamos comprar. Entonces, quizás nos dan los datos de los principales productores en el país. Entonces, wow, con ese dato yo después puedo hacer búsquedas en patentes, en publicaciones o en otras páginas web. Entonces, que sea paga no significa que no pueda contener información que sea útil. Una de las bases de datos paga que tiene muy buenos tipos de informe con que se puede acceder en forma gratuita es Market Research. Bueno, que tienen en todas las páginas, acá está puesto el URL para que puedan entrar. Por ejemplo, yo ahí ponía tomate y mermelada. Y me fijaba qué había en Argentina y encuentro así en forma sintética, en donde explica la situación económica, dice que el 2018 fue un año atípico para la economía, por qué, después el tipo de cambio, qué pasó. Entonces, en este informe, si bien yo no voy a adquirir el informe que sale $7.150, puedo acceder a información que puede llegar a ser útil para comprender o para contextualizar o para tener una insinuación de las características del mercado. Generalmente todos los informes de mercado son informes onerosos, entonces base de datos que también tiene información que puede ser en esta versión, en realidad no es una versión, esta info gratuita que nos dan nos puede ser de utilidad. Así tenemos a Euromonitor, que aquí también ponemos nosotros tomate, y vemos que tenemos una serie de información, incluso que la podemos filtrar de acuerdo a si son artículos, a los eventos relacionados a tomate, a los webinars que hay, a los reportes. Entonces, nosotros de esta forma vamos accediendo incluso a algunos de estos, y si no recuerdo mal, son los artículos, son gratuitos y yo puedo acceder libremente. Aquí, por ejemplo, accedemos al artículo que hablaba de por qué los consumidores prefieren los productos locales. Y esto surgía de poner la palabra tomate. Otro ejemplo, y que Marcela también lo citaba hace un rato, es la página de EMIS. EMIS me permite a mí hacer inteligencia por no solamente compañías, sino también por industria, por características del país. A modo de ejemplo, veamos, seguimos utilizando tomate, encontramos que dentro de las compañías que estaban relacionadas con el tomate, en Argentina, y le ponemos el filtro que queríamos que sea en Argentina, está Nestlé. EMI nos da la posibilidad de adquirir un informe sobre Nestlé, por ejemplo, que sale $14-15, y en donde en ese informe nos da las características de la empresa, desde la parte financiera, la parte de la estructura jurídica, etc. Pero también nos permite entrar a información, por ejemplo, yo busco de Argentina, y bueno, me da características de Argentina. Supongamos que yo quisiera comercializar en otro país, puedo buscar información y me dice quiénes son las empresas más grandes. Acá ya no es con el filtro de tomate, sino en general en el país. ¿Quiénes son las empresas más grandes? ¿Cuál es el ajuste el índice de inflación? ¿Cuáles son las noticias relacionadas a ese país? ¿Cuáles son los últimos informes que ellos emitieron
con respecto al país ese. Entonces yo, en el caso de que tenga algún interés, podría adquirirlo. Son bastante más accesibles que los de Mainstream Search. Bueno, Marce ya contó de Bloomberg, así que las paso. Y de la Organización Mundial del Comercio me gustaría hacer como un poquito más de énfasis. Ay, a ver, Javier, una búsqueda exhaustiva, ¿qué volumen de información reúne? ¿Cómo se mensura? Horas de búsqueda que consumió, cantidad de registros. Wow. Bueno. No hay una respuesta, Javier. Te podría mentir un montón de cosas, pero depende tanto de la temática, depende. Hicimos un informe yo les comenté, por ejemplo, de impresión 3D con biotintas, y la cantidad de horas fue un montón. Pero no necesariamente otro tipo de informe va a llevar esa cantidad de horas. Entonces, no hay, es tan a medida de la necesidad del usuario que no hay un parámetro. Sí. Perdón, este de las biotintas, ¿cuántas horas llevó y cuántas páginas produjo? Más o menos, para tener una dimensión. Sí. 2 páginas o 500. Esa información también se relaciona con el tipo de producto. ¿Te acordás que vimos en una de las primeras filminas? Si es una alerta rápida, porque en 10 días quiere algún indicio de información, por ahí sí son 2 páginas. Ahora, si es un informe completo, no solo son más horas, sino que el informe es más profundo, busca más, sondea. Ahora, si es un estudio de todo el sector, porque vos, por ejemplo, tintas, como dijiste, Marta, tintas... Biotintas. Biotintas. Vos podés buscar, fíjate lo diferente y lo diverso que es. Vos podés buscar biotintas para una empresa que quiere comercializar un producto innovador, o podés hacer el negocio de las biotintas en América del Sur. Entonces, esa también es una diferencia importante, porque te marca un abismo de cantidad de información, de cantidad de horas, de cantidad de profundidad, digamos. Pero supongamos para acotar un producto, la investigación sobre un producto innovador. Yo por contar ese, que es un caso que ya puedo porque no es tan confidencial, ya puedo hablar un poco más. Y estuvimos como 2 meses dedicados a hacer ese estudio, sí, muchas horas, porque ahí cuando empezamos nos dimos cuenta que era un tema muy innovador, donde muchos países estaban poniendo fondos para investigar en la temática. Entonces, no solamente eran empresas, sino gobiernos que había que entrar a buscar información, proyectos de financiamientos de los gobiernos. Es un tema en el que hay mucho interés y que incluso hay máquinas ya que se venden comercialmente para eso. Para este caso en particular, que era lo que nos solicitaban el informe, no, pero ya era un tema que existía. Sí, ese 2 meses más o menos. Otra pregunta, ¿estos buscadores de información dejan registro de lo que la gente buscó? Como Google Trends. Todo deja registro, porque incluso con Google Ads podemos nosotros ir a hacer el seguimiento, y otras bases de datos podemos hacer el seguimiento, y que ahora vamos a ver al final una que es SimilarWeb, que nos hace una inteligencia no solamente de la página, sino qué páginas visitamos antes, qué páginas visitamos después, cuánto tiempo estuvimos, cuántas pestañas de nuestra página utilizamos. Entramos desde una computadora de escritorio, desde un notebook, desde un teléfono. Ya después lo voy a pasar a esa filmina rápido, pero para que sepan. Pusimos, supongamos, no sé, Organización Mundial de Comercio directamente, o entramos a través de un buscador, entramos a través de redes sociales. ¿Cómo fue las búsquedas en el periodo de tiempo, en un mes? Hay mucha información, sí, más allá de Google Trends. Bien, en esta, a ver que veo otra pregunta en el chat. No está.
Siempre existe, exacto. Bueno, Leonardo se dedica a eso, si no recuerdo mal, hacía análisis precisamente era no era delincuencia, no me acuerdo, ciber qué, pero Leonardo ya comentaba eso. Exacto, hay que usar otro tipo de buscadores. Contanos, Leonardo, contanos porque así nos quedan ¿Cuál era la palabra? Ciber, algo era. seguridad. No. Ciberseguridad, puede ser. A ver si lo pone en el chat, ponelo en el chat, Leonardo, no nos dejes con la intriga. Bueno, avanza Marta, ya lo va a poner. Vamos. Dentro de la Organización Mundial del Comercio también tenemos la opción de, ahí está, investigador forense digital. Perfecto. Gracias, Leonardo. A ver, vamos a una pregunta de Waldo y de ahí seguimos. Eso. ¿Cómo se maneja el mercado laboral de un vigilador? ¿Se trabaja en forma independiente o en forma exclusiva? ¿Cómo se inserta un nuevo vigilador a la demanda? ¡Wow! Bueno, arranco un poquito. Dale, Marce. No hay un mercado laboral de vigiladores. Lamentablemente, al menos hablamos por Argentina, pero más o menos conocemos de la región. No hay un mercado laboral aún en la región latinoamericana. Son muy pocos los que hacen vigilancia, como lo explicamos acá. Por lo general, los vigiladores somos gente que pertenece, por lo general, salvo 2 excepciones que te voy a contar ahora, a organismos de ciencia y tecnología de diferentes universidades o centros del mundo de la innovación, como el CONICET, la CONEA y demás, o el Balseiro, o algunos institutos científico-tecnológicos, o las universidades, salvo 2 excepciones. Entonces, no hay una, no te puedo decir, no hay un mercado de vigiladores, somos poquísimos. El Programa Nacional de Vigilancia Tecnológica, que creo que les contamos, se llama VINTEC, que está en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha formado en el país varios nodos, algunos no vivieron muchos años y otros se están incorporando al sistema de nodos ahora, son nuevos. Y entonces eso fue como el programa que federalizó la vigilancia, casi todos anclados en universidades, ¿sí? En Jujuy, en la Universidad de Ingeniería, Marta en la universidad que está ella en química, ¿no? En bioquímica estás, Marta. Pero bueno, ya rectorado, igual ahora le presta servicio a todos, está en el rectorado, bueno. Después está en la Universidad de Bahía Blanca, que se juntó con la Fundación del Sur. Después está... Litoral también tiene muy fuerte vigilancia. Litoral. Bueno, ¿ves? La Universidad Nacional del Litoral hace vigilancia e inteligencia de manera autónoma, no está asociada con nadie, no pertenece a la red del FinTech, pero hacen mucha vigilancia. Pero hay 2 instituciones que vienen haciendo vigilancia de manera muy competitiva. Una está en Mendoza, que es el Observatorio Vitivinícola Argentino, que hace vigilancia para el sector del vino y de la industria vitivinícola y de la producción de la vid. Y la otra está en el INTI, en la provincia de Santa Fe, y hace para biomedicina. ¿Sí? Productos médicos e insumos médicos específicamente. Para el sector de la medicina, productos y insumos. Bien, esas son 2 nodos, 2 centros, 2 organizaciones que hacen vigilancia, tienen vigiladores de excelente calidad, específicamente para sectores. Después el resto somos universidades. Ahora, con relación a tu pregunta de aislado, en forma independiente o en forma exclusiva, aislado es muy difícil, porque como habrás visto, de manera aislada es muy difícil. Por lo general, para hacer vigilancia hace falta un equipo. Un equipo, en lo posible, en la medida de lo posible, interdisciplinario. En la medida de lo posible, con diferentes perspectivas y cristales para confluir en un análisis más rico, ¿no? Ahora, si te dedicas de forma exclusiva o de forma, no sé cómo dijiste, independiente, bueno, eso
no sé, es un criterio que cada uno aplica. La verdad es que en las universidades por lo general no lo hacemos de forma exclusiva. Yo hago vigilancia y hago propiedad intelectual, o hago emprendedorismo, startups, CBTs, digamos. Eso nos pasa en las universidades, pero eso es muy propio del sistema universitario. También no hay que olvidarse que es algo nuevo y que está recién comenzando a ser adquirido y recién se están analizando las ventajas de tener un sistema de vigilancia en las universidades. Entonces, estamos en una etapa de sensibilización Sí. y de expansión, si se puede decir. Agregar una cosita a lo que decía Marcela. Ay, se me fue. Ya va a volver, ya va a volver. Dice Era de Leonardo. tema de... Dice Sí. Leonardo mientras vuelve, es un unicornio perdido. Y sí, yo diría que sí. De muchas computadoras, dice, y backup de datos. Sí, agregar, ahora ya me acordé, que si bien es algo que está surgiendo, ya comenzaron incluso para mostrar la importancia que tiene los estudios de vigilancia, a que los grandes subsidios o grandes fondos que entrega la nación tienen que ser acompañados con un estudio para analizar la propiedad intelectual de la temática y el estado del arte, y con un fuerte componente de mercado también. Marce, te veo como que con ganas. Bueno, pero es así, tenemos el FONERSEC, hay el programa Nodos, el programa Solucionas, el programa Transitar, creo que también contempla dentro de los gastos elegibles este tipo de gasto. Entonces, las universidades con los investigadores vamos acompañando y bueno, ahí vamos expandiéndonos todavía más. Volviendo a la presentación, como dice Ubaldo, se podría decir que la vigilancia es la actividad resultante del desarrollo del conocimiento. Es natural que las universidades estén a la vanguardia. Excelente. Así es. Precisamente las universidades son, y lo bueno que tiene, que puedo decir, es que este estudio de vigilancia hace que la universidad esté relacionado con las temáticas de interés del contexto social en el que se desarrollan. No se escapen, que es bueno tener la ciencia también básica, pero que el que haga ciencia aplicada realmente sea susceptible de ser transferido. Entonces, la vigilancia es una ayudita más para eso. Facilita el proceso de transferencia, sí, te da Sí. muchísimos elementos para analizar la transferencia. Porque, por ejemplo, la transferencia o la inversión, ¿no? Exacto. Bueno, así dicen como que los que saben ahí en las universidades de España, que tienen como mucha experiencia en modelos de negocios y todo eso muy avanzado, ponen que la vigilancia tecnológica es una de las fuentes de innovaciones. Precisamente estas búsquedas son las que colaboran. Bueno, avanzando un poco, ay, ¿qué hora es? Wow. Bueno, dentro de los buscadores de la Organización Mundial del Comercio tenemos TradeMap. TradeMap es una herramienta en donde se trabaja mucho con las partidas arancelarias, en donde podemos ver tendencias, pero aparte de poder ver tendencias, también podemos ver cuáles son las compañías que importan o que exportan de algún rubro en particular. Agrego que esta base de datos es de registro gratuito, de acceso ilimitado, pero hay que registrarse como para tener más información. Aquí estaba hecha esta impresión de pantalla sin loguearse, y después de loguearse accedo a toda esta información que solamente con loguearse. Entonces ustedes pueden ver no solamente, por ejemplo, si yo lo que quiero analizar, cuáles son las empresas. Este está hecho en base a la partida arancelaria de los tomates preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético, que sería, o que entraría, o que incluiría al tema de la mermelada de tomates, que era nuestro ejemplo. Entonces, si nosotros nos fijamos en cuanto a empresas que importan tomates preparados o conservados sin vinagre ni ácido, tenemos que dentro de las categorías comestibles hay 13.000 empresas. Si nosotros hacemos clic en comestibles en general, vamos a poder ver incluso el nombre de las empresas que importan tomate.
Bueno, otros gráficos a modo de ejemplo, bueno, los países como para dimensionar o comprender cuáles son los importadores y lo mismo con los exportadores, y también se puede ir viendo la tendencia. Otra base de datos que brinda información que es muy interesante para poder hacer un análisis de mercado, respondiendo a Leonardo España en el tema de vigilancia tecnológica e inteligencia sí está más adelantado con nosotros, y creo que más allá de más adelantado le da más valor a la información que obtienen. Ellos en las empresas tienen un componente muy importante y ocupa un lugar muy importante el vigilador. Bueno, otra base de datos decía que es la de Crunchbase, en donde, por ejemplo, acá habíamos visto hace un rato de que Nestlé era una de las empresas que trabajaba todo lo que era tomate y conservas de tomate, y en donde yo puedo tener en esta base de datos, por ejemplo, para hacer una inteligencia, que como hablábamos recién, una inteligencia comercial, puedo ver la información no solamente de la cantidad de empleados, sino también cuál es la información financiera, cuáles son las principales innovaciones, en qué tecnologías está, qué registros de marca tiene actualmente. Entonces, esta base de datos me permite, digamos, entrar y sacar información. La única desventaja es que yo previamente ya tengo que haber detectado cuáles son las empresas que me interesan a mí. Yo por la temática, yo si pusiera tomate aquí, no tendría toda la información, sino que tengo que tener los nombres comerciales de las empresas. Veamos algunos otros ejemplos de bases de datos que dependen, o que quizás, de acuerdo a las características de mi informe o de mi estudio de vigilancia, yo pueda consultar. Una de las bases de datos que es muy interesante es esta de TechFood. Cuando yo veo toda la parte de alimentación, y estaba muy orientada a las búsquedas, y las bases que pusimos son las que, muy orientadas a lo que hablábamos del ejemplo de mermelada de tomate, una de las bases de datos es esta de TechFood. TechFood no solamente me permite a mí ver por rama, si yo necesito ver relacionado, por ejemplo, al campo, a la producción, a la utilización del producto en restaurantes, al ecosistema en general, sino que también me permite ver tendencias. Y es muy interesante, ustedes acá, por ejemplo, si fuera una temática que consideran que tienen que estar atentos, podrían hacer utilizar un rastreador de noticias, o ya sea el de la OBTT, el de Google o cualquiera, como para tener un relevamiento de la información. Por ejemplo, en el tema de alimentación, lo que es el País Vasco tiene un centro de cocina, un centro tecnológico de gastronomía, perdón, no de cocina, un centro tecnológico de gastronomía que es muy importante y muy referente en la temática. Y si yo buscara, y soy la que va a producir mermelada de tomate, esta, por ejemplo, sería una página web en la que yo estaría siguiendo. Acá ustedes incluso pueden ver que se puede acceder a qué proyectos, y ahí cuando vemos los proyectos podemos seleccionar por temática esos proyectos también. Siguiendo con los ejemplos de bases de datos para el tema de la producción de la mermelada de tomate, Tierra, o plataforma Tierra, es una base de datos que también es de registro gratuito, y que me permite clusterizar qué tipo de información quiero yo. No solamente por la temática, porque tiene separado lo que es agro de lo que es producción, sino que también el tipo el tipo de información que yo deseo. Si ustedes se fijan, y acá a modo de ejemplo hemos puesto, hay un observatorio tecnológico, pero o yo quiero información del agro relacionada a la sostenibilidad, relacionada a la agroalimentación. Entonces, estas búsquedas las puedo ir orientando. Siguiendo con los ejemplos para el tomate, para la mermelada de tomate, una página que yo vigilaría, por ejemplo, esta de Food Jurist, que también es gratuita, y incluso me permite descargar informes de tendencia. Ese que está abajo, el del 21, explicaba las tendencias en cuanto a alimentación, y se podía descargar.
Si ustedes se fijan, ahí nos informan que incluye un análisis de los desarrollos en proteínas alternativas, que es una de las temáticas que está muy actual y muy investigada últimamente. Entonces, esta, por ejemplo, sería una página que yo vigilaría para mermelada de tomate. Lo que nosotros vamos a poner acá, y como decíamos, es muy distinto con respecto a patentes y publicaciones, son algunos ejemplos, porque va a depender de la temática en la que yo esté haciendo el estudio de vigilancia. Volviendo al ejemplo ese de la bioimpresión, estas no serían, por ejemplo, páginas web que yo utilizaría para hacer mi estudio. Uno va armando como una base de datos, para aquellos que quieran iniciarse en el tema de la vigilancia, va armando una base de datos por temática. Entonces, cuando es alimentación, tiene cuáles son las páginas web que normalmente utiliza, y esto requiere como una actualización permanente, porque van cambiando, la mayoría va cambiando en forma frecuente. Bueno, después en Argentina tenemos también esta base de datos, que es la del Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología, en donde, si bien es limitado en algunos temas, pero me da nociones en el país qué tipo de información relacionada con la biotecnología hay. A ver, que veamos. Me pregunta bien, de TrainMap y la plataforma Tierra, gracias por ir poniendo los links. Lo mismo los van a tener a todos en la presentación. Si yo lo que buscara era información acerca de tecnología y lo quisiera complementar con lo de la mermelada de tomate, bueno, esta puede ser una buena página web para tener presente, en donde en Tecnotendencias, por ejemplo, puedo tener o puedo ver alguna tecnología incipiente que esté relacionada con mi temática. Siguiendo con los ejemplos de tomate, la página esta de Compass me permite a mí buscar por sector, por proveedor o por producto. En el ejemplo del tomate, y fíjense en que en todo lo que les estoy mostrando, en ninguno puse la hiper mega ecuación de búsqueda que trabajamos en patentes y publicaciones, sino lo que estoy buscando son como palabras más simples para tratar de tener información. En esta búsqueda pusimos tomate y acá tenemos una serie de resultados. Nosotros a esto después podemos ir agregándole filtros, como por ejemplo lo que está ahí, que se puede ver si la empresa está certificada o no, si soy productor, distribuidor, si lo que quiero hacer es importar, si en dónde me encuentro, si estaba en España, en México, en Argentina, etc. Y una de las dudas cuando estamos hablando de temas de alimentación es ver, por ejemplo, cuál es la composición de un producto, cuánto tiene de nutrientes, cuánto tiene de hidratos de carbono, cuánto tiene digamos, la composición centesimal del producto. Entonces, existen buscadores, no solamente que existen, sino que, estamos hablando de nuestra querida mermelada de tomate, que depende del país la información a la que podemos acceder. Entonces, con este buscador, nosotros podemos entrar, por ejemplo, y ver en Argentina, que nos referencia a la base de datos de la Universidad de Luján, y que tiene una serie de prestaciones en donde nosotros podemos ver desde cuáles son los nutrientes hasta la composición centesimal, la cantidad porciones recomendadas del producto, etc. Siguiendo con el tema comercial, y para que ustedes vean que existe una gran cantidad y reforzando un poco lo que preguntaba Javier, quizás ya hace rato hubiera dejado de buscar si encontré lo que necesitaba, pero si no lo encontré, tengo más fuentes de datos a las que puedo llegar a acceder. Bueno, Nocistré, también acá, si ustedes se fijan, pusimos en la búsqueda que queríamos empresas relacionadas con tomate, y nos da que de empresas que trabajan con tomate, hay registradas en esta base de datos 212 empresas. Después yo tendré que buscar, de acuerdo al tipo de si es productor, si es industrializado. Acá, por ejemplo, pedíamos que sea
tomates relacionados con las actividades de la agricultura y solamente en Argentina. Entonces ya me va filtrando. Entonces si yo necesito hacer, volvemos a la base de Crunch, a la que veíamos hace un rato, quiénes son las empresas con las que me interesa hacer el contacto y tengo que hacer una inteligencia para ver y para mensurar la información que puedo tener, aquí ya tendría que, por ejemplo, Finca La Costa puede ser un potencial socio o adquirente de mi tecnología para hacer mermelada de tomate. Bueno, y me brinda, aparte de esa información, también tengo una opción en donde puedo ver cuáles son las exportaciones, las importaciones en Argentina a lo largo del tiempo, relacionadas a la partida arancelaria que hablábamos de los tomates procesados. Un poco la misma información que nos daba Trade. Acá arriba, y les marco, ahí están todos los informes de comercio exterior, tiene como un vínculo. Bien, este es el modo de ejemplo. Ahí veo las preguntas. Bien. Otra base de datos que concentra mucha información y que es muy interesante para analizar es la de las Naciones Unidas, en donde nosotros podemos acceder a distintos tipos de información de acuerdo al tipo de base de datos a la que accedamos. Aquí, por ejemplo, nosotros seleccionando, creo que en el de visualización, entrábamos a las tendencias económicas y podíamos ir sacando información, no solo a lo largo del tiempo, volvemos a lo mismo, sino sobre importaciones, exportaciones. Después accedíamos a cuáles eran hablamos siempre de tomate, cuáles eran los principales mercados que trabajaban con ese producto, y podemos ir aplicando filtros para sacar información cada vez más específica. Una página web que es muy interesante para tenerla en cuenta, y ya, digamos, es algo que no tiene un rigor científico muy alto, es el ADEMO Inspiration. Si ustedes se acuerdan, nosotros hablábamos de Patent Inspiration. Patent Inspiration nos daba información de patentes. Bueno, esta es como una gacetilla de innovaciones que van surgiendo. Y se actualiza diariamente. Y en este caso, por ejemplo, filtrábamos qué innovaciones hubo con tomate. Y bueno, vemos, por ejemplo, ese grill tan original, o vemos, creo que está tapado, no se ve, lo de un sándwich con tomate. Entonces, hay veces cuando yo necesito ver con mi producto qué podría hacer, en qué podría innovar, en qué podría emprender, esta sería una buena base de datos para analizar. Importante destacar que, si bien utilizamos la base de datos del INDEC, sí hay mucha información que sí utilizamos, como por ejemplo esta del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en donde me brinda información, bueno, acá estaba ingresado directamente a lo que era Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, en donde yo tengo info, a ver, creo que estaba puesta la otra, tengo un buscador en donde puedo buscar información de la temática, pero puedo también ver información sobre legislación, sobre proyectos financiados, sobre investigadores. El Ministerio de Ciencia también, que tiene su buscador, que es el portal de información de ciencia y tecnología, que es muy interesante porque yo ahí puedo ver cuántos fondos han recibido los proyectos, quiénes son los investigadores, en qué países están, si son mujeres, si son varones. Y parece un dato menor, pero cuando yo necesito hacer un financiamiento, en algunos casos el que la mujer sea la cabeza de un proyecto me da acceso a más fondos. Así que no descarten ese filtro que puede llegar a ser interesante en muchos casos. Bien, digamos, otra opción que tenemos dentro del Ministerio de Ciencia, tenemos un sistema de información de todo lo que sea el sistema científico tecnológico por provincia. Acá está puesto, por ejemplo, el de la Universidad de Río Negro, donde ustedes pueden ver cuáles son las universidades públicas, las universidades privadas, los organismos públicos, los organismos privados que hacen ciencia y tecnología. También está la Agencia de Ciencia y Tecnología,
del Instituto Leluar, que me brinda información y me permite hacer un filtro, por ejemplo, acá, filtrando todas las búsquedas relacionadas con tomate, tenemos estos resultados que se enumeran acá. Bien. Vamos a... bueno, esta es otra página web, la de business.com. Yo la verdad que esta no la utilizo mucho. Existe, pero me parece que hay muchas que son superadoras para la búsqueda de información gratuita que hacemos nosotros. Pero no quería dejar de mencionarla. Enterprise, esta base de datos, perdón. Esta base de datos también es muy interesante. Me brinda, por ejemplo, está relacionada, por supuesto, que con Europa, pero me brinda información o me permite acceder a información útil como cuáles son los posibles empresas que buscan socios internacionales y que nosotros podríamos vincularnos, o el desarrollo de ideas innovadoras cuando buscan socios para un proyecto de I+D. Entonces, esa información es muy útil para lo que estamos acá en Latinoamérica. Esta es una base de datos de la comunidad de Valencia y de Murcia. Y también es gratuita. Bueno, Gapminder es una base de datos que hace análisis de información estadística que justo en este momento está con algunas páginas en mantenimiento, pero que tiene una visualización muy sencilla, muy amena para análisis de info. Acá, a modo de ejemplo, la que se podía acceder ahora era a la población mundial y toda la parte de bioeconomía estaba disponible también ahora. Tiene una presentación móvil, animada, esa es la palabra, tiene una presentación animada en donde nosotros podemos ir recopilando mucha información. Otra página web que, no recuerdo mal si vos la pusiste, pero por las dudas, es la de Wayback Machine. No la puse, está buenísimo que lo cuentes. Que es la que permite navegar en un sitio web con fecha pasada, pero hablamos de navegar, no es una visión estática, como nos decían, ¿querés ver la foto del diario del día del nacimiento? No, esto podemos navegar. Acá, por ejemplo, entramos al año 2018 a la página de la Universidad Nacional de Río Negro. Si ustedes se fijan acá abajo, está hablando del año 2018. Esta era la página web y yo podía entrar a docentes, a investigadores y puedo ir navegando por la información. Esto es muy útil, hay veces, para ver cuáles son las tendencias no solamente de las empresas, sino de los grupos de investigación o de la temática que investigaban las universidades. Porque en las páginas de ciencia o en las pestañas de ciencia de las universidades, me sirve como para orientarme y ver hacia dónde están poniendo el foco. Bien, bueno, hay otra página web que es la de Argentina Investiga. Bueno, esta. Hablábamos del INDEC. Esta TISTA es una página web que, si bien tienen muchos informes que son pagos, hay mucha información que es gratuita y tiene un análisis muy interesante. Incluso uno tiene la opción de recibir los resúmenes por mail y les digo, no sé si yo tengo un perfil muy matemático, pero son tan interesantes los resúmenes que mandan por mail. En la semana pasada era cuáles eran los deportistas que más ganaban a nivel mundial y a qué deporte correspondían. Entonces ahí, wow, qué sorpresa, porque había, bueno, Messi, Ronaldo, pero había uno de básquet, uno de softball. Entonces, esto es por dar una parte bizarra, pero había también información, por ejemplo, de la cantidad de tiempo de permanencia en los aeropuertos, o cuáles eran los aeropuertos que más tránsito de pasajeros tenían. Y esto, si yo voy a hacer un negocio orientado a que se venda en los free shop de los aeropuertos, puede ser una información hiper útil.
Entonces, Statista tiene información de todo tipo, tiene desde medicina a una, por ejemplo, que analizábamos la vez pasada, era el costo de un trasplante, cuáles eran los componentes o qué peso tenía cada componente en el costo del trasplante. Entonces teníamos la búsqueda del órgano, los días de internación, los medicamentos que se utilizan. Entonces, hay mucha información muy útil y varias son de acceso gratuito. Bueno, acá a modo de ejemplo buscábamos lo que era tomate y teníamos cuáles eran las producciones, podíamos filtrarlo por Argentina, da curvas, da información en general con un pequeño análisis. Bien. Esta es la página web que les comentaba recién, de que me permite analizar cómo es el tráfico de acceso a las web, y me permite, también tiene una opción gratuita, y me permite incluso hacer una comparación con una empresa en forma gratuita, puedo hacer con dos. Por ejemplo, desde qué países me han consultado, también es algo que no lo dije hace un rato, y que puede llegar a ser de interés cuando yo lo que quiero es comercializar. También, y siguiendo con el principio de la mermelada de tomate, una web que puede ser muy interesante y que también tiene registro gratuito, es la del Observatorio de la Universidad de Alicante, que tiene informes sectoriales. Y por ejemplo, acá tiene boletines de vigilancia tecnológica del sector agroalimentario, en donde analiza la cantidad de patentes, de publicaciones, etc. Cuando estoy buscando ideas innovadoras y quiero en forma disruptiva ver cosas que estén pasando, este sitio web de Google puede ser una base o una fuente de información muy importante. Bueno, Marce ya comentaba hace un rato el DINTEC, en donde me brinda información de los países, del tipo de varios datos o de varias variables económicas, políticas, físicas, geográficas, no me salía, geográficas también. Bien. Bueno, también lo que decía Marce recién de la Unión Europea. Miren ustedes que proyectos en la Unión Europea, dentro del marco del Horizonte 2030, tenemos 1.478 que están vinculados a tomate o que hablan de tomate. Entonces, por más que sea de Europa, puedo yo hacer un análisis y comparar. Y con este número yo debería haber agregado, cuando hacía la búsqueda, por ejemplo, tomate y mercado, tomate y tendencias, tomate y algo para filtrar, porque no leería 1.478 informes. Bueno, Cordis también me brinda la posibilidad de filtrar y de elegir por si yo quiero ámbitos científicos, si yo quiero programas de financiamiento, puedo hacer una serie de filtros. Eurostat, que también me brinda información estadística y también me permite obtener info. Por ejemplo, acá que poníamos del tomate, yo puedo seleccionar de agricultura y me da información estadística de la temática esa. El Banco Interamericano, que por ejemplo acá hacía, la búsqueda era sobre alimentos, que yo puedo acceder a los financiamientos y comprender y acceder al documento del financiamiento, saber en qué estado está, si ya está terminado, si todavía está en proceso. El Banco Mundial, que también es muy interesante, porque también puedo acceder a cuáles son las políticas, por ejemplo, hablamos del tomate, para el sector del tomate, o cuáles son las restricciones en la temática esta. Bueno, yo creo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que también me brinda acceso a distintos tipos de materiales. Uy. ¿Ahí está? Sí, volviste, Marta. Volví. Volví. Bien.
Bueno, y en líneas generales, bueno, lo que mostraba Marce de marcas, que hay también otra base de datos que es TMView, que también brinda información de marca, que también está muy buena. Muy bueno. Bueno, y la idea era que hagamos un ejercicio, pero ya estamos con el tiempo encima y no nos va a dar. Este ejercicio, el objetivo que tenía, y lo pueden hacer ustedes, es complementar con respecto a la empresa Nestlé, no solamente lo que es patentes, publicaciones, sino también ver toda la otra información que está relacionado con mercado, con proyectos de I+D que podrían financiarse. Entonces, es complementar como para tener una noción integral o más amplia antes de asociarme a una empresa o de comprender cuál es el mercado, cómo es mi competidor. Esto queda para la parte 2. Dejamos este ejercicio para futuro y si quieren pueden ir trabajándolo ustedes. Bueno, agradecer mucho que nos hayan escuchado y estamos abiertos ahora a todas las consultas y dudas que tengan. Dejo de compartir. Bien. Vamos a... Leonardo, hice una investigación, pero con productos de investigación forense digital. Bueno, la verdad que no tengo claro qué es investigación forense digital. Me imagino que lo que van haciendo es un seguimiento de los sitios web o de los accesos a la web. Que en principio es todo esto. No sé si hay alguna otra duda o Cami, como quieren que... Una pregunta. No hemos recibido los materiales o ya los enviaron? Porque yo no tomé nota de los buscadores y por eso no pude avanzar en la búsqueda sobre eso. La verdad que me di cuenta. Todo lo que sean las clases grabadas las vamos a compartir a través de un link de YouTube de la Universidad Nacional de Río Negro. Cuando nos confirmen que está subido, nosotros le vamos a enviar desde la cuenta de mail donde fueron recibiendo el link para participar de cada clase. No es eso para el caso de las grabaciones. Igual las presentaciones se las estamos enviando a las chicas, así que las chicas también pueden distribuirles los PowerPoint para que se complementen las dos cosas. Ahora vamos a mandarle las de la clase de hoy. Bueno, muchas gracias a todos los que están escribiendo en el chat, que les gustó, que les resultó útil. Bueno, esperamos haber contagiado un poco del gusto que tenemos por esta temática. Quedamos a disposición si nos quieren escribir. Están los correos ahí en todas las presentaciones nuestras. Quedamos muy entusiasmados, dice Ubaldo. Bueno, Javier también, ya quedamos en contacto. Bueno, así quedamos entusiasmados nosotros en el año 2015 cuando el Ministerio de Ciencia lanzó su programa de vigilancia tecnológica. Y bueno, miren cómo pasa el tiempo, ya vamos a cumplir varios años. No vamos a empezar con el tema de la edad, pero varios años. Y esto es algo que constantemente va actualizándose, la forma de hacer los informes, la forma de hacer las búsquedas, cómo se las van orientando. Así que es un campo de la disciplina con mucho potencial y un constante movimiento, actualización. Totalmente. Bueno, resta entonces agradecerles Marcela, Marta, muchísimas gracias por la buena predisposición, por el tiempo, a todos los que participaron en estas 5 clases. Para las consultas, entonces les vamos a estar enviando el link de los videos cuando están subidos al canal de YouTube de la universidad, junto con las diapositivas, las presentaciones y diapositivas que presentaron las chicas. Con respecto a los certificados de participación, seguramente los estemos enviando en las próximas semanas para aquellas personas que hayan participado de al menos el 75% de las clases.
Y lo bueno es que si quedaron tan entusiasmados, se está preparando, estamos intentando organizar para que se pueda haber una segunda parte de esta capacitación. Así que para todos aquellos que se hayan inscrito a esta capacitación, les vamos a estar enviando las novedades, esperamos que en breve. Así que bueno, muchísimas gracias de vuelta a todos. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Gracias, Gracias. muy buena, gracias. Gracias.